Hola, muy buenas tardes, ¿cómo está mi gente hermosa, mis amigos del mundo? ¿Cómo me les va? Le habla Lino Ferrer, su amigo de siempre. Bienvenidos a una edición de Cita con la Psicología. Hoy tenemos un programa maravilloso, sencillamente maravilloso, muy bueno, muy completo. Manuel Porras, bienvenido. Solange, bienvenida. Eh, Psicóloga de la niña, oye, ya llegó. Francisco Hernández Gutiérrez, y ya la vamos a recibir, doctora, un momentico, por favor. Espérenme un momentico, ya la vamos a recibir. Vamos a esperar que llegue la doctora Silvia Rosales. Un segundo para que ella también la reciba. Hoy tenemos un programa muy importante con la doctora Silvia Rosales y una invitada especial, otra psicóloga de nombre Delvis Navas. ¿A Delvis Navas o Delvis Navas? Ya lo aclarará, porque la memoria ya está fallando. Entonces todos, muchas gracias por apoyarnos, gracias por entender que nuestra misión es enseñarlos. Delis Navas, el nombre de la psicóloga invitada de honor el día de hoy. Delis Navas, vamos a recibirla, mejor dicho, vamos a recibirla para, ok. Puntual, así que me gusta la gente, la venezolana de siempre, la gente que siempre deja muy bien parado. Los quiero a todos, gracias, estamos contentos, ella está. Bienvenida, doctora, bienvenida. Hola Lino, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Perfectamente bien, como que si la tuviera aquí al lado mío. Ay, Qué placer imagínate. recibirla. Un abrazo grande, fuerte, sincero a la distancia. Igual Millones para y ti. millones de gracias por apoyarnos en esto que estamos haciendo acá, que está dirigido totalmente a la familia. Esto es un canal que es sencillo, aquí no hay chisme, aquí no hay farándula, no hay groserías, no hay política, no hay religión, no hay nada. Aquí lo que queremos son seres humanos cada día mejor, mejor y mejor, empezando por nosotros mismos, ¿no? Que tenemos que ser mejor. Excelente, De verdad, excelente. Y te felicito de verdad por esta iniciativa y toda la cobertura que le estás dando a los temas psicológicos, de verdad, súper importante para eso, para formar a la gente, informar, generar discusiones saludables, o sea, todo lo que sirva para que la gente tenga un espacio diferente donde pueda expresarse y pueda recibir información de calidad también, ¿no? Entonces, muy agradecida por la oportunidad de ¿no? conocerte y de conocer tu programa. Usted nunca le ha visto una persona tan guapa como yo, ¿verdad, doctora? Se lo aseguro. Sí, bueno, te vi en televisión muchas veces. Ay, qué tiempos aquellos, doctora, qué tiempos aquellos. Yo los extraño. Mira, yo tengo una novia virtual que está en París y me dice, te adoro, bello mío. Imagínese usted. Ella ya, Es una maravilla. Viva el ahora amor. pero ella ya iba aquí, como felices los cuatro, como dicen por ahí. Este, no, yo ya salí de Venezuela hace 30 años. Ujú. Digo, no puedo decir lamentablemente, sino que a mí me hubiese gustado estos 30 años haberlo vivido en mi bella Caracas, en mi país que lo adoro, de que no es porque esté hablando por hablar, porque estoy afuera, sino que yo sí tuve el placer, la dicha de conocer mucho a Venezuela por mi trabajo en teatro, iba mucho a diferentes estados, regiones, pueblos, y Venezuela es hermosa por donde se diga, por donde quiera nombrar, ¿no? Entonces, y la gente, increíble, la gente es linda, la Así gente es, es. no toda la gente que se está viniendo para acá, porque aquí, ojo, aquí hay gente sencillamente maravillosa, pero hay unos casos, doctora, que bueno, pues, ¿y eso qué es? Eso es en su casa. Creo que debe ser un bus o algo así que sonó. Que el audio está muy bueno también. Yo escucho como que están aquí a mi lado. Yo la oigo excelente, excelente, excelente. Este, entonces, si hay venezolanos que se les ha olvidado que estamos aquí, que tenemos que trabajar, que tenemos que ubicarnos, que hay que hacer de Ujú. todo. Y todavía tienen esa actitud que parece que tenemos todos, no nos damos cuenta ya en Venezuela, Eh, pero a yo mí me... creo que eso no tiene exactamente que ver con la nacionalidad, sino con
con las características del ser humano, ¿no? Así, por eso tú te vas a encontrar gente muy buena, migrante, y te vas a encontrar gente que quizás lleva, porque uno es quien es donde quiera que se pare. O sea, tú no dejas tus valores o tus principios o la forma que tú eres en tu lugar, tú te lo llevas dentro de la maleta. Entonces, Es verdad, es si verdad. hacías cosas inadecuadas en tu país, las vas a hacer en el lugar donde llegas y las quieres reproducir, y a veces quieres que la sociedad se adapte a cómo eres tú. Hola, Esta Silvia. belleza, esta belleza. Buenas tardes, mi doctora hermosa, bella, querida y consentida. ¿Cómo me le va? Hola, feliz y bendecida tarde para todos. Mi querida Delis, bienvenida. Un abrazo, gracias por invitarme. Usted sabe que yo me encargaba de hacer una promoción a la doctora porque nosotros la queremos mucho, es muy profesional, Así es. tiene un buen sentido del humor, pero tiene un error, tiene una falla, porque nadie es perfecto. Ella es de los tiburones de La Guaira y eso es imperdonable. En serio. ¿Y a qué equipo le vas tú, Lino? A los Caracas, por supuesto, a los Leones del Bueno, Caracas. Ay, no usted me es vas a querer magallanera. mucho porque yo soy del Magallanes. ¡Oh! Ahorita Lino me está que chao, doctora, no la quiero aquí. Usted sabe lo que es hacer un espacio con una magallanera y una de La Guaira. Santo Cristo. Bueno, esto se llama inclusión. Es Esto sí es la verdadera inclusión, ¿verdad? Y la tolerancia a definitivamente. las diferencias. Esto es tolerancia a las diferencias. Nos queremos igualito, ¿verdad? No, y las dos psicólogas, imagínense que aquí terminó levantando la pared. No, no. Bienvenida a las dos, de verdad, un placer. Pero la doctora Silvia sabe que de verdad la queremos mucho. Ella es un pilar muy fuerte dentro de este canal. Sin ella no se harían muchas cosas, todo se lo consultamos, todo, y a ella todo le parece maravilloso y nos ayuda. No, Ay, ay, y siempre nos trae personalidades. Ella sabe de qué se ríe, porque explica cómo ella son, pero bien. ay. Sí, Pero nos trae gente, de verdad, así es. gente maravillosa, gente valiosa, gente como usted que viene a aportar su granote de arena, porque no es un granito, es un granote de arena para un tema que es sumamente, como estuve diciendo, la gente en una promoción que hicimos, es sumamente importante para todo el mundo que acabamos de vivir la experiencia del COVID. Sí. Entonces, yo le dejo los micrófonos a la doctora Silvia para que la reciba, porque ella tenía que estar aquí para recibirla, pero como ella es así, tan chévere, ya llegó tarde, entonces ella la va a recibir ahora, como usted se lo merece. Bueno, Doctora Silvia, realmente para mí es un gran honor tener y compartir este espacio una vez más con una gente talentosa. Es una persona y una profesional de alto calibre como es mi querida colega Delis Nava. Una persona preparada, comprometida, investigadora y 100% comprometida en el trabajo terapéutico. Para mí es un gran honor, mi querida, el poder estar acá contigo y traer un tema que siento que va a ser de importancia en estos tiempos, y es la neblina mental. Y ustedes dirán, ¿qué es eso de neblina? A mí no me está cayendo neblina. Quizás es una serie de investigaciones, post-COVID. Todavía estamos investigando, todavía hay investigaciones. Esto está muy incipiente. Sin embargo, vemos que el COVID nos ha traído efectos colaterales. perdón, doctora Silvia, perdón, doctora Silvia, creo, no sé si la doctora Delis lo siente igual, hay un choque como en su micrófono, algo así, su sonido. Sí, como un retorno. Un poquito, sí. En su teléfono, doctora. Sí. Déjame colocarlo de este lado, pero avísenme si se quitó el retorno. Se escucha mejor. Yo lo escuché mejor ahorita. Ella se oye perfecta. Parece que estuviéramos al lado, que bien se oye. Continúe, doctora, y disculpe. Ok, les comentaba que
Producto de los efectos del COVID, vemos que hay efectos colaterales, hay secuelas del COVID. Estas investigaciones todavía están muy incipientes, sin embargo, hemos conseguido los siguientes factores que están incidiendo. Mire, post-COVID no solamente hay problemas a nivel de los sentidos, en el gusto, olfato, personas que de una manera u otra han traído y manifiestan problemas a nivel de las articulaciones. Yo les voy a decir algo, yo viví en carne propia, nadie me va a echar el cuento de los efectos post-COVID al nivel de las articulaciones. En mi vida yo había sufrido de articulaciones. Post-COVID empecé a tener problemas a nivel de las articulaciones. Luego sondeando con compañeros, con médicos, con diferentes especialistas, y cuando nos vamos a las investigaciones vemos que esto también forma parte de un post-COVID. Entonces vemos que hay efectos a nivel físico, ¿ok? Pero resulta ser que no se queda ahí, también vemos efectos a nivel emocional. Personas que de una manera u otra eran tolerantes, eran unas personas que por lo general tenían un muy buen carácter, empiezan a exacerbar y a manifestar conductas de impulsividad en un momento determinado, un mal carácter post-COVID. Ustedes dirán, ¿y eso tiene que ver con el post-COVID? Pues señores, quiero informarles que sí, pero no solamente es eso, va más allá. Este señor COVID todavía no ha terminado de pasar y vemos con muchísima preocupación pacientes que nos manifiestan en la consulta que tienen dificultades a nivel de la atención, les cuesta atender, comprender, enfocar. Entonces, la atención, la concentración, la memoria está siendo atacada post-COVID. Es importante estar atentos. Dime. Disculpe que interrumpa. Yo aquí soy el pueblo, ¿ok? Sí, de verdad, porque ustedes son las profesionales. Por cierto, vamos a hacer un inciso. Doctora, no le he dicho que usted es bien guapa, con todo respeto. Usted es la típica belleza de la mujer venezolana. Qué bonita es. Los lentes gracias, muy amable. Qué guapa. Y bella Dile más. Y los lentes le quedan también como a mí. No, mentira, doctora. Mira, vamos a hablar en serio. Cuéntame. Yo soy aquí el pueblo, ¿ok? Esto que ustedes están diciendo, que está diciendo la doctora Silvia, puede ser razonable. Yo tuve la bendición que él me dio en ningún momento. Inclusive mi familia lo tuve, yo no. Qué maravilla. A mí me cuidaron como que si yo era el preso número 15, porque no me dejaban salir ni a la esquina solo, ¿no? Pero está ocurriendo todas esas cosas que son post-COVID, como de repente te da una enfermedad en el estómago, te queda el estómago irritado, te da una tos, te duele mucho la barriga de tanto toser. Entonces, pero ya alguien entendemos que es producto de tanto toser. Pero ahora usted sabe lo que está diciendo el pueblo, que todas esas manifestaciones que se están sintiendo en el pueblo, valga la redundancia, son producto de las vacunas. Porque yo he escuchado a más de una persona, mira que eso me quedó, síguete vacunando, le dice la otra, síguete vacunando, por eso yo no me vacuné. Y sigue el monstruo de la vacuna, todavía también está tan latente como el COVID. La gente ha asociado el tema de la vacunación con el COVID, porque todavía, como decía Silvia, hay muchas investigaciones, ¿no? Hay muchas investigaciones alrededor de esto que
si bien sabemos, también los médicos han estado tratando de establecer tratamientos los más adecuados. Durante la pandemia lo vimos, que se cambiaban los protocolos, se iban ajustando a medida que iban apareciendo casos nuevos y también variantes nuevas, ¿no? Entonces, obviamente muchas personas les asusta el tema de las vacunas porque ha habido también opiniones encontradas, ¿no? Quizás en tema de vacunación en los años 70 no había tanta comunicación, tantas redes y bueno, la gente no se asustaba tanto, pero en este milenio donde todo el mundo tiene un teléfono, tiene acceso a muchísimas redes, entonces hay muchas opiniones, unas de expertos y otras que no son de expertos, como usted dice, o sea, el pueblo. Y entonces a veces se difunden unas cosas que tienen que ver con mi experiencia personal, sin tomar muchos factores que pudieran estar incidiendo. Y eso hace que mi experiencia la tomemos como una certeza. Yo soy científica, yo soy psicóloga, entonces obviamente cuando nosotros... Ahora, Delis, la toman como verdad absoluta, ¿sabes? Exacto. Lamentablemente la toman como una verdad absoluta. Exacto. Fíjate, para tú llegar a una conclusión en la ciencia, tú tienes que tener evidencia científica de eso, la evidencia, o sea, pero la gente a veces con una sola cosa que sucede, pues toma eso como una realidad. ¿Qué es la realidad de la persona? Sí. Ha sucedido que personas que se enferman de COVID se vacunan, pueden fallecer de COVID. Bueno, sí ha sucedido personas que no tenían síntomas de COVID, se han llegado a vacunar. Y tenemos que tener presente que esos casos que han sucedido, habría que pensar y habría que estudiar qué sucedía con el sistema inmune de esa persona en ese momento. Quizás esa persona tenía otras cosas, tenía otras enfermedades asociadas, había temas de nutrición, había otros problemas, a lo mejor diabetes, hipertensión, etcétera, otras cosas que no fueron consideradas en el momento en el que se coloca la vacuna. O sea, porque el ser humano es complejo, el ser humano es biopsicosocial. O sea, tiene una esfera biológica, una esfera psicológica y una esfera social. Todas esas esferas interactúan, no están separadas una de la otra. Entonces, si usted se va a vacunar y usted acaba de tener un duelo porque se murió su mamá, ¿cómo está usted a nivel, o un familiar cercano, cómo está usted a nivel del sistema inmune? Para usted enfrentar un virus atenuado, porque las vacunas, la mayoría están basadas en virus atenuados. O eso significa que ese virus está vivo, pero está atenuado. O sea, si usted no está bien para resistir eso, si usted es una persona inmunosuprimida, pues obviamente es probable que desarrolle la enfermedad. Esos son casos que pueden ser aislados, o la mayoría de las veces fueron aislados. Pero entonces tomamos el caso que ha sucedido, que tomamos el caso que está aislado y lo volvemos la generalidad o la normalidad. O sea, que todo el que se vacune le va a pasar eso. No. Hay un margen en el que eso puede ocurrir pequeño. Si nadie quiere caer en ese margen, porque nadie quiere caer en el margen donde puedan suceder las cosas malas, obviamente, ¿verdad? Pero tenemos que considerar cuando nos vamos a vacunar cómo estamos nosotros. Porque ya se sabe que si usted se va a vacunar, se va a poner 2, 3 vacunas, como antes se hacía de repente con los niños, que bueno, vamos a ponerle 2, 3 vacunas. Entonces los muchachitos salían con fiebre del consultorio del pediatra. Porque, bueno, marca que tenemos todos los venezolanos. la marquita que tenemos todos los venezolanos. Entonces tú dices, bueno, si las vacunas son malas, no son malas, porque si no, muchísima gente habría muerto en el siglo pasado. O sea, cuando empezaron a salir las vacunas, mucha gente, se hizo prevención de muchas enfermedades. Hay enfermedades que se erradicaron a nivel mundial, no podemos perder de vista eso. O sea, la poliomielitis, o sea, que acababa con la salud de las personas, eso se erradicó prácticamente. O sea, la viruela, o sea, una cantidad de beneficios que han tenido las vacunas en la historia. Entonces, no perder de vista eso. Ahora, que hay vacunas experimentales, porque el virus ocurrió ¿hace cuánto? Hace 3 años. Hay vacunas experimentales, exacto, 2 años y algo. Entonces, tú dices que hay vacunas que a lo mejor hay que mejorarlas, es posible, pero pensar que hubo personas que las vacunas les ayudó a que le diera más leve también la enfermedad. Todo esto es un mundo de conocimiento que estamos, creo que todos como espectadores en este momento, los que no trabajamos en el área específica de desarrollo de vacunas, esperando, oye, ¿qué va a suceder y qué arrojan los estudios que realmente se están haciendo allí? Ahora, en conclusión, para el pueblo, no tiene nada que ver la vacuna con la neblina post-COVID.
No, Ajá, ya va. generalmente mental. la niebla mental está asociada, es un conjunto de síntomas, ¿verdad? Eh, em, que constituyen un síndrome disejecutivo y está asociada a la enfermedad del COVID. ¿Que puede existir niebla mental en otras enfermedades? Sí, puede existir también niebla mental, como por ejemplo en otros trastornos. Personas con trastorno del sueño prolongado, o sea, que tienen años que duermen muy, muy mal. Vamos a suponer, mira, yo lo que duermo en la noche son máximo 4 horas. Esas personas pueden presentar niebla mental, que es un síndrome disejecutivo. ¿Por qué? Porque afecta a las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son esas funciones? Las funciones que nos permiten planificar, mantener información en la memoria de trabajo, prestar atención, encontrar en nuestra cabeza la información referente a algún trabajo que estamos haciendo, mantener el ritmo, ¿verdad? La velocidad de procesamiento. ¿Eso qué significa? Que yo, por ejemplo, estoy haciendo algo y me quedo como pegada y digo, ya va, ¿qué era lo que estaba haciendo? O no logro entender algún material que ya yo entendía antes. Oye, pero ¿qué pasó? Me siento, inclusive hay paciente que dice, me siento torpe, no sé qué me está pasando. Yo antes podía hacer, qué sé yo, una cuartilla, escribía rapidito, ahora no puedo. Podía leer un artículo, ahora no puedo, etcétera. O sea, todas esas son funciones ejecutivas y se afectan cuando en algunos pacientes se cree que, eh, sobre todo con pacientes con lo que se llamó COVID prolongado, el 70% de las personas que tienen o que han tenido COVID prolongado van a presentar problemas de tipo cognitivo. Uh-huh. ¿Qué es de tipo cognitivo, doctora? De lo que tiene que ver con memoria, atención, pensamiento complejo, inclusive a nivel afectivo, no solamente a nivel cognitivo, sino a nivel afectivo, o sea, sentirte más triste, fatigado, sin deseos de hacer las cosas, todo eso tiene que ver con factores o consecuencias relacionadas con el post-COVID. Uh-huh. Yo sé que estamos hablando del post-COVID, pero este fenómeno, ese fenómeno que La ocurrió, atención, Jay. ¿Aló? Perdón, Ajá. que hay algo que me llama la atención. Nos estamos escuchando bien. No sé si Uh-huh. me escuchan bien. Ok. Que una de las cosas es ir viendo cuáles son esos síntomas que vamos a ir identificando. Uh-huh. Lo que tú acabas de plantear, pero vemos con preocupación cómo estos síntomas a raíz del post-COVID se han exacerbado aún más. ¿Ok? Uh-huh. Y uno dirá, oye, eso me está pasando a mí. La idea es que en la medida que tengamos esta conversación, podamos ir identificando y que nuestro público pueda ir identificando. Esta barajita la tengo, esta la tengo, esta no la tengo. La Uh-huh. idea es ir identificando Exacto. todas esas barajitas. Hay algo maravilloso que nuestro cerebro tiene, que se llama neuroplasticidad del cerebro. Eso quiere decir, y ustedes dirán, esta palabra suena a grosería, neuroplasticidad del cerebro. Quiere decir que el cerebro es como un gran músculo que se puede entrenar, y así como van las personas al gimnasio y entrenan los músculos, podemos entrenar el cerebro para recuperar nuevas funciones, para de una manera u otra mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, eso es una muy buena noticia que nosotros tenemos aún ante esta adversidad de la cual nosotros estamos hablando. Así es. Así es. yo iba a hacer una preguntita, yo no sé si están, a lo mejor, doctora, a las dos, ¿por qué se produce alguna persona que le dio COVID y después, por ejemplo, yo tengo el caso de una conocida de aquí de la ciudad, Uh-huh. a ella le dio COVID, se sintió mal, Uh-huh. se curó, después, perdón, se fue a su casa, celebró que le fue muy rápido, doctora, y después le volvió a dar COVID y tuvo como 3 meses hospitalizado. Uh-huh. ¿Ok? Ya hoy en día se curó, rebajó yo no sé cuántos kilos Uh-huh. y quedó, hasta ahora está bien. Uh-huh. Eso es, ¿por qué se produce
Él me dio y me vuelve a dar. ¿Qué pasó? Porque existen distintas variantes del COVID. Y tú se creía al principio que cuando te daba COVID una vez es como cuando te da Lechina. cualquier virus, exacto, lechina. Te da lechina, te da una sola vez en la vida, no te vuelve a dar. Pero, por ejemplo, con el dengue sucede, hay 4 variantes de dengue y entonces si te da uno, te puede dar las otras 3. O sea, no pasa. Con la gripe sucede, a ti te puede dar gripe cada año, porque hay una cepa diferente. Y el COVID es un virus que está asociado a estas mutaciones. O sea, el COVID sufre mutaciones, entonces no vas a tener, y fíjate que se fueron eh, eh, registrando distintas variantes en distintos países, en distintos continentes, y cada una tenía las características particulares de inicio, de duración y de gravedad. Entonces, por ejemplo, el Omicron tenía un inicio más, no eran esos tantos días de incubación, sino que tenías 3 días de incubación y la gravedad o lo agudo del virus era súper rápido, ¿no? En relación a otras, pero quizás algunas eran unas variantes más mortales, otras menos mortales. Y además el hecho de que ella tuvo COVID, seguramente tuvo un tratamiento para ese primer COVID que tuvo, no sabemos cómo quedó su organismo en ese sentido, que bueno, tuvo un desgaste su sistema también inmune, ¿no? Para defenderse de ese COVID. Hay personas, inclusive, habría que ver cuál sería el caso de ella, que no es que le da otra variante, es que quedaron con lo que se llama COVID persistente. Y entonces tú puedes tener una mejora que crees que, bueno, ya estás bien, y resulta que a los días empiezas a tener síntomas que no tenías. ¿Eh? Esos casos también están registrados, inclusive pacientes que, mira, estuvieron hospitalizados, salieron, regresan a su casa y luego empiezan a tener síntomas. Inclusive se agregan síntomas, se agravan los que tenía y se agregan nuevos. Entonces tú dices, bueno, por esto que estamos diciendo, es un virus que estamos conociendo, ¿no? Y que de una manera u otra hay una serie de variantes que van mutando. O sea, es importante que todos tengamos la información que esto va mutando, va cambiando. Y yo recuerdo cuando hablábamos del Omicron, Delis, que decía, ay, pero me dio tan leve, nada más me duró 3 días. Es verdad, duró 3 días. Es altamente contagiante, Era más contagioso, sí. Era muchísimo más profundo, ¿sabes? Podía durar menos tiempo, pero era mucho más invasivo. Todo eso también tenemos que irlo viendo y no generalizar. Tú iniciaste con algo, Lino, que a mí me llama poderosamente la atención, y es bueno que nosotros, y este programa se presta para eso, para dar información en el área psicoeducativa. ¿De qué manera? Fíjate. Muchísimas personas, cada uno de nosotros da una opinión con relación a cómo vivió el COVID. Correcto. Cada uno de nosotros da una opinión. A mí me dio leve, yo no sentí nada, yo nada más perdí el olfato, yo nada más perdí el gusto. Bueno, a mí me dio un poquito de fiebre. Cada uno tiene una opinión con relación a cómo lo vivió. Sin embargo, cuando nosotros damos una opinión y esa opinión queremos generalizarlo, es muy delicado, es grave porque por eso somos individuos, individualidades, somos diferentes y cada uno de nosotros tiene su particularidad. Entonces no podemos generalizar porque somos personas individuales y cada uno de nosotros tiene un sistema inmunológico totalmente diferente, unos mucho más fortalecidos, unos menos fortalecidos. Entonces, acá en Venezuela, por lo general a nosotros nos encanta automedicarnos, nos encanta. Y a todo el mundo le gusta ser médico. Todo el Aquí mundo también, no se crea, aquí también. Uy, uy, uy. Autodiagnosticarnos y automedicarnos. Aquí, Nosotros, tú lo que tienes yo tengo tal cosa, o tú tienes tal cosa. Aquí es peor, ¿sabe por qué, doctora Silvia? Porque vivimos personas de diferentes países. Vivimos personas
de diferentes países, entonces, si te vas a una farmacia y vienes y dices, me duele por aquí, este país te dice una cosa, el otro país te dice la otra, en mi país se usa esto, aquí es peor la automedicación, es internacional la automedicación aquí, de verdad. Entonces, fíjate, el problema está en que si oímos tantas opiniones y no vas a escuchar una opinión profesional, una persona que haya estudiado para eso, entonces empiezas a llenarte de medicamentos porque a mi comadre le hizo bien esto, porque a la vecina se tomó esto y le hizo bien. Y lo que me hace bien a mí, de repente no te hace bien a ti. Y son particularidades y tenemos que aprender a distinguirlo. Y, o algo peor, nos metemos en San Google. Entonces vamos a buscar a él. Si tienes estos síntomas, tómate esto. ¿Qué es eso? Por Dios, ustedes saben los años de formación que tiene que tener un médico para que pueda dar o prescribir un medicamento. Entonces, no, el segundo nos metemos y sacamos la información por San Google. No, señores, no es así. Porque nos llenamos de angustia, nos llenamos de información a veces tergiversada, no es una opinión veraz. Entonces, muy importante de qué manera estamos obteniendo la información. Y no porque a mí me hizo bien, a ti te tiene que hacer bien. Y eso es muy importante. Muy, muy importante. Entonces, sigamos con las neblinas, el síndrome, porque además es un síndrome. Sí, bueno, se habla de un síndrome dice ejecutivo o niebla mental y bueno, en inglés se le conoce como brain fog. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo lo podemos combatir? ¿Cómo salimos del atolladero? Porque a lo mejor nos quedamos, por ejemplo, voy a desbarrar un caso, ¿no? A mí me operaron hace 5 años y la doctora Silvia sabe que hasta hace poco yo se me ha ido quitando. Yo vivía del recuerdo de lo que vivía. A mí me operaron de una neuropatía, pero yo tenía, cierto, doctora, me venían recuerdos. Escuchaba ruidos del hospital, escuchaba ruidos de las enfermeras y me ponía mal. Claro, eso es parte de lo que eso que tú estás diciendo, parte también de las personas que estuvieron en UCI por COVID. Muchos de ellos pueden presentar estrés postraumático, porque ya se sabe que los pacientes que han estado hospitalizados por enfermedades graves pueden presentar estrés postraumático. Entonces, cuando escuchan ruido o tienen pesadillas, o de repente están tranquilos y viene una imagen de lo que vivió y eso les asusta. ¿Okay? Entonces también hay presencia de eso que tú estás diciendo, de estrés postraumático, eso no hay que minimizarlo, eso también está ocurriendo, sobre todo en pacientes que estuvieron en unidades de cuidados intensivos. Entonces tú dices que qué hacemos con eso, o sea, qué podemos hacer para ayudar a las personas. Yo creo que es importante primero que escuchar, o sea, yo creo que cuando nosotros, y quizás este más un llamado a los que son médicos a nivel primario, médicos internistas, médicos de familia, etcétera, que tomen en cuenta en esas entrevistas que hacen, mira, el paciente tuvo COVID, ¿cómo fue que lo vivió? Y que esas personas puedan recibir no solamente una evaluación adecuada, sino un tratamiento adecuado a lo que vivió. ¿Ve? Porque si de pronto tú no sabes que lo que tú te está pasando tiene que ver con que tienes un estrés postraumático, tú no buscas ayuda para eso. Tú dices, ¿qué es lo que me está pasando? Que yo tengo estos flashbacks, que tengo este malestar. Esa es la palabra, flashback. Exacto, y este malestar, ¿por qué yo estoy teniendo esto? Y si nadie le pone un nombre a eso, pues tú simplemente sigues tu vida y es como yo le decía a muchas personas que dicen, bueno, pero yo me curé solo sin ir al psicólogo. Yo digo, exacto, se puede suceder. Es así como cuando tú te partes un hueso y decides no ir al traumatólogo y dices, eso se va a soldar solo, pero ¿cómo se va a soldar? Torcido, mal, con dolor, vas a pasar mucho más tiempo. O sea, si es verdad que las personas, el tiempo ayuda a la persona que está enferma. Si tú estás saliendo de una enfermedad y tú dices, bueno, está pasando el tiempo y yo me voy esto se va a sanar como sea. Porque uno de una crisis sale como sea, sí, pero el como sea puede ser que salgas peor.
Ser que te salgas con otras consecuencias. Entonces es bien importante que las personas busquen ayuda adecuada cuando están pensando, sintiendo que cosas que no están bien en sí mismas. O sea, si usted en este momento no está sintiéndose a gusto, está teniendo estos recuerdos de algo que le sucedió, o va a hacer un trabajo y su vida diaria se ve perjudicada porque ya usted siente que no tiene las mismas capacidades ni físicas ni mentales, hay que buscar ayuda y decir, mira, si yo estuve en una enfermedad como esta, sobre todo se ha visto, no hay que pensar solo que, bueno, la gente de tercera edad o la gente que estuvo en la UCI, hay personas que tuvieron síntomas moderados y pudieran necesitar ayuda. También se ha estudiado y se cree que la mayoría de las personas de las que están teniendo niebla mental o síndrome disejecutivo son las mujeres. Más mujeres que hombres están presentando estos síntomas. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué las mujeres? Porque, como te decía anteriormente, nosotros somos seres biopsicosociales y la carga de rol social que nosotras tenemos muchas veces, primero nos impide buscar ayuda rápidamente porque nosotras mismas pensamos que estamos como en el último lugar. Vamos a buscar ayuda para el hijo, para el papá, la mamá, para no sé qué, y la última nosotros. No nos ponemos en primer lugar. Y segundo, la carga mental que implica de pronto y que implicó en la pandemia atender tu propio trabajo, atender el hogar y además atender a los hijos muchas veces, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica es que hay una carga importante de madres solas. Entonces, el cuidado de otro y que también el cuidado de los pacientes enfermos, la mayoría de las veces, no sé si ocurre allá igual, pero en Latinoamérica recae sobre las mujeres. O sea, si hay un paciente hospitalizado, generalmente quien cuida a quién es la mujer. Sí, exacto. Si hay un problema, si hay un paciente que está en síntomas moderados, no hay que hospitalizarlo, está en casa, ¿quién cuida? La hermana, la hija o la mamá. O la amante. O la amante. Bueno, pero es mujer. Entonces, lo que te quiero decir es que esa carga social, ese peso, hay que considerarlo también, ¿no? No es que lo estoy normalizando, ojo, no es que estoy diciendo que eso es lo que debe ser, estoy diciendo que eso es lo que está ocurriendo y lo estamos viendo, y eso está haciendo que muchas de las mujeres, de las personas que salieron con este síndrome disejecutivo, precisamente son mujeres. Que hay que buscar evaluación especializada. Si usted está así, bueno, hay que buscar un psicólogo que conozca de evaluaciones cognitivas y lo evalúe de manera adecuada, que conozca de evaluaciones emocionales y le evalúe de manera adecuada para ver si usted tiene depresión, si tiene ansiedad, si tiene estrés postraumático relacionado con el COVID, que puede suceder también, o simplemente usted a lo mejor no le dio la enfermedad, pero usted estuvo tan aislado socialmente, tan asustado viendo cómo moría uno aquí, otro allá, el vecino del frente, el de atrás, el que estaba arriba del piso, el que estaba en planta baja. Yo llegué a atender pacientes con importantes afectaciones neuropsiquiátricas y no tuvieron COVID, sino que durante la pandemia estuvieron encerrados y ese estar aislados, pensando muchas veces, me va a dar, ¿cuándo me va a dar a mí? ¿Cuándo me va a dar a mí? Le va a dar a mi familia y si le da a fulano. Ese estrés constante mental generó consecuencias. Claro. Entonces sí creo que todos vivimos esto de distintas maneras, pero que a todos nos afectó y que bueno, hay que primero concientizarnos. Mira cómo... Hay algo que me parece importante destacar, y es el hecho de que cada uno vivió el COVID de una manera también, ¿ok? Hay unos que fueron afectados más, otros que fueron afectados menos, pero todos fuimos salpicados por el COVID. Aunque no nos diera el COVID, el estar encerrado, ese encierro al cual ninguno de nosotros estaba acostumbrado, también marcó desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista social, nuestros propios comportamientos. Ahora hay algo importante. Delis decía que cuando haya algunas manifestaciones como las que se nombraron anteriormente, hay que buscar ayuda, señores. No esperen momentos que sean muy, muy difíciles para entonces buscar la ayuda. Hay que aprender a ser preventivos también. Si tengo esta barajita y tengo esta otra barajita, busquemos ayuda. Para eso están los profesionales que están especializados para esas áreas. Que hay cosas que podemos rescatar, vaya que tenemos cosas y que podemos rescatar para prevenir o para manejarlas en el momento que las tengamos, como entrenamiento cerebral,
desde el punto de vista de atención, concentración, memoria, hacer ejercicios de coordinación, hacer con la mano izquierda todo lo que a veces hace la mano derecha, ¿sabes? Hacer ese tipo de coordinaciones es importante, y irnos a la parte de sopa. Esto es muy general, ¿ok? Pero lo primero es buscar ayuda profesional. Pero si nosotros vamos teniendo problemas de memoria, de concentración, también es hora de que empecemos a trabajar lo que uno llama terapia ocupacional, ¿verdad? Vamos a ocuparnos haciendo cosas totalmente diferentes, haciendo coordinaciones, haciendo sudoku, sopa de letras, meditaciones, ejercicios de respiración. Todo esto nos va a ayudar. Pero, sin embargo, cuando nosotros vemos que aún haciendo todo esto, siguen los mismos síntomas, señores, alerta, busque ayuda. De una manera u otra, la salud mental es tan importante como la salud física. Entonces, no lo dejamos a última hora. Bueno, se me están olvidando algunas cositas. Bueno, me cuesta concentrarme en otras. Oye, ¿qué era lo que estaba pensando? Y todo esto, usted va sumando, y cuando viene a ver, si suma y no pone los límites, oye, nos vamos a conseguir con una cuenta extremadamente alta. Así que empecemos a tomar en cuenta cada uno de esos detalles. A mí me llama poderosamente la atención todo esto, de verdad que estoy impresionado. No sabía que esto era tan profundo. Yo fui uno de los casos que permanecí encerrado, doctora, bueno, las dos, yo no sé si la doctora Silvia lo sabía. Yo permanecí encerrado en mi casa porque, como le dije, yo fui operado, pero yo fui operado hace 4 años, ya van a ser 5, pero los doctores que me atienden todavía me dijeron a mis hijos que yo era persona de alta, ¿cómo que le dicen? De alta... Alto riesgo. De alto riesgo. Alto riesgo. Sí, una persona de alto riesgo, ¿no? Entonces que tenía que cuidar. Entonces ya, mi hija, que es un general en jefe, dijo, aquí te quedas. O sea, y yo salía menos mal, y bendito sea Dios, que donde vivo lo tengo, vamos a decir todo, pero no me aburrí, tuve que hacer siempre, me distraje, busqué qué hacer, no veía mucho televisión porque aquí te atormentan mucho, te repiten la noticia y te la repiten y te la repiten y te la repiten y te lo recuerdan y te lo recuerdan y te lo recuerdan en empapeamiento, en chino, en inglés, a las 5 de la tarde, a las 4, a las 10 de la noche, en el noticiero de las 2, o sea, yo prohibido ver televisión. A mí me mandaron los médicos a ver comiquitas. Ve comiquitas, o si no, vete el Chavo del 8 para que te rías, porque si no, de verdad, esto me lo mandaron como algo medicinal, como terapia, esa es la palabra, gracias. Claro. Que viera, que no hubiera, y gracias a Dios, no, lo que sí me vino fue lo que yo viví en la operación mía, eso sí me vino fuerte, que gracias a Dios se me ha quitado mucho porque apareció una solución que me puse a hacer esto que estoy haciendo en este momento con ustedes. Hace Qué bueno. 5 meses apareció esto me lo mandó Dios, surgió como una idea con una amiga y aquí estamos, con gente maravillosa y le doy gracias a Dios, que me ha ayudado a superar una cantidad de cosas. O sea, me distrae, ya es un trabajo, porque aquí hay mucho, que la gente no lo crea, hay mucho que hacer. Entonces me siento me siento muy bien, gracias. Pero yo cuando tenía los recuerdos, yo lo hablé con la doctora Silvia y ella me lo explicó y yo hice lo que ella me dijo y definitivamente me mejoró mucho, porque era que me venían los recuerdos a cada instante. Es increíble, un ruido, una voz de la enfermera, una voz de... Esto me recuerda a estos ruidos, me están sacando la sangre, y cuando me hacía... O sea, una cosa increíble. Parece mentira. Eso es lo mismo. Un estrés postraumático prolongado.
eso no tiene nada que ver, eso no tiene nada que ver con este síndrome de la neblina mental, la niebla mental. Lo que me dio a mí no tiene nada que ver con este síndrome. Ahora con el COVID. Fíjate, habría que... lo que pasa es que el estrés postraumático es otra cosa, ¿no? Que también puede aparecer en pacientes que tuvieron COVID y que estuvieron en unidades de terapia intensiva, porque los pacientes que van a unidades de terapia intensiva pueden tener mayor riesgo a tener estrés postraumático, eso sí. Ahora, la niebla mental o síndrome de ejecutivo puede aparecer en COVID. Ahora se ha visto muchísimo en COVID, obviamente, y lo tenemos como más presente, pero también, como te decía, no es exclusivo del COVID. La niebla mental puede aparecer en personas que tienen trastornos del sueño, puede aparecer en pacientes con fibromialgia, ¿ok? Pacientes que tienen fibromialgia pueden tener también niebla mental. Pacientes que tienen algunas otras enfermedades también pueden cursar con niebla mental, pero que ahora se le ha dado relevancia a o se ve más, aparece más, es porque obviamente hubo mucha gente que se contagió, y como se contagió mucha gente, un porcentaje de esas personas, no el 100%, estamos hablando de que el 30% tiene síntomas, o sea, el 30% de la gente que se contagió tiene síntomas cognitivos y afectivos. Y de esos síntomas, un 70% es esto que estamos hablando, que es niebla mental. ¿Okay? Si estamos diciendo, por ejemplo, en Venezuela se contagiaron al día de hoy 500.000 personas, vamos a tener 160.000 personas que a lo mejor tienen síntomas cognitivos y emocionales, y de eso, como 100.000 personas podrían tener niebla mental. Más o menos esa es la proporción. ¿Okay? Y la niebla mental se caracteriza por dificultades en la memoria de trabajo, dificultades en la atención, problemas de concentración, dificultades cuando usted quiere seguir pasos para hacer una tarea, porque eso se llama lo que es una función ejecutiva. Usted tiene que seguir una serie de instrucciones o pasos para completar una tarea. Y entonces usted siente dificultad. Esa sensación que a lo mejor usted tiene de que tiene alguna palabra en la punta de la lengua, no encuentra el nombre. Ay, yo sé cómo se llamaba esto y no lo encuentro. ¿Ok? Esa anomia, eso tiene que ver con niebla mental. Entonces, todo ese conjunto de síntomas, si usted tuvo esa enfermedad en un grado moderado o quizás es importante, ¿verdad? Se ha encontrado también pacientes que tuvieron asintomáticos o leves, pero la mayoría de la concentración está en un grado cuando la gente tuvo COVID moderado o grave, y también, sobre todo, más en mujeres que en hombres, y más en pacientes que son de tercera edad, que en pacientes más jóvenes. Entonces, hay varios factores que hay que ir cruzando para saber, oye, esto me pudiera estar pasando a mí, esto que tengo puede ser por el COVID y no es porque de repente yo estoy estresada por otra cosa. Por ejemplo, tuve una paciente que se pensaba que era por duelo. El esposo falleció y la señora empezó a tener problemas. Entonces se pensaba que, no, ya lo que tiene es el duelo. Y entonces nadie le prestaba atención a los síntomas que tenía. ¿Por qué no? Eso es el duelo. Hasta que fue importante. La misma señora decía, no puede, me impide mi vida diaria, o sea, me afecta. Entonces allí se evaluó y se encontró que sí, había un síndrome disejecutivo y eso tiene rehabilitación, obviamente que sí. Claro. Ahora, doctora, hemos estado hablando de las personas que disculpe, doctor, hemos estado hablando de las personas que se contaminaron, que les dio COVID. ¿Y qué hablamos del entorno de cada uno de los pacientes? ¿Cómo quedan? Sí, esos entornos obviamente también se afectan. Fíjate eso que te decía, que posiblemente en esta paciente ocurrió, claro, ella también tuvo COVID y todo lo demás, y se asociaba que esto había sido que le decían que era duelo, ¿no? Pero ¿qué se ve en los familiares de personas que han tenido COVID, dependiendo de la gravedad que haya tenido el familiar? Mira, obviamente hay un proceso de acompañamiento de estrés que se vive en ese momento, sobre todo porque estos pacientes, por lo menos acá, se aislaban, o sea, no tenías contacto con el paciente. Entonces, ¿qué puedes encontrar? Muchas veces el estrés que vivió esa familia en ese momento. Si el paciente regresa a la casa, obviamente sobrevive, pues eso, en lo que pasa el tiempo, va a ser más llevadero y se puede hablar de un estrés agudo.
bueno, vivieron un momento de estrés agudo. Pero en los pacientes que lamentablemente fallecieron, se suman muchísimos factores, como por ejemplo acá no había posibilidades de hacer un velatorio, no había posibilidades de inclusive de reconocer al paciente, a veces simplemente hubo casos de fosas comunes, hubo casos en los que realmente la persona no se le dio ni un espacio, o sea, salieron de la clínica o del hospital directo al cementerio. Entonces, eso puede generar duelos complicados, ¿sabes? Duelos complicados porque no haces lo que culturalmente tú haces cuando pasan estas cosas. Entonces, vives tu duelo, pero además se complica por la situación. Si estaban en proceso de aislamiento, o sea, que nadie podía viajar de un lugar a otro, pues entonces se suma el hecho de que vives tu duelo solo. O sea, familias que vivieron duelos solos, o sea, la hermana estaba por un lado, la otra por otro, y entonces hacían, muchos de ellas, aquí en Venezuela se estila hacer oraciones, novenarios, etcétera, hacían los novenarios por Zoom, hacían los novenarios porque hacían una videollamada y se encontraban, y entonces ahí rezaban, oraban, qué sé yo, los que tenían esa fe, los que tenían otras creencias religiosas, pues hacían otro tipo de cosas, ¿no? Pero no había lo que lo que se espera, pues lo que es cumplir las expectativas normales en esos casos para nuestra cultura. Entonces, eso ha generado duelos complicados. En los niños, por ejemplo, el ver que desaparece mamá, papá, no vuelve más. Llegué a tener pacientitos que pensaban que su papá los había abandonado. Por ejemplo, papá, ¿será que se fue? No, porque para ellos, ¿cómo fue que se murió si yo lo vi que salió de la casa, por ejemplo? Entonces, eh, es difícil, pues, en ese sentido, ¿no? Cómo lo vivieron las familias dependiendo de lo que sucedió con el enfermo. O sea, si regresó a la casa o lamentablemente, o regresa a la casa, pero regresó con complicaciones también de salud. Por ejemplo, regresaron con una bombona de oxígeno o regresaron con dificultades para la marcha o regresaron con una dependencia más del familiar, que el familiar tiene que cuidar, o sea, cambia el estilo de vida si usted tiene que cuidar a una persona que regresa en condiciones diferentes a las que se fue al hospital, o sea, ya es más dependiente o etcétera. Hay algo que quería comentar, sumado a lo que está diciendo nuestra querida Delis, y es el hecho de cómo, tú comentabas cómo afectaba a la familia. Y claro que afecta, y sobre todo la persona que va cuidando. Eso de cuidando al cuidador, porque a veces el cuidador está sometido a mayor estrés, a mayor angustia, y no es para disminuir al enfermo, pero el que cuida también genera un alto estrés. Por eso es importante también brindar herramientas a los familiares de qué hacer, cómo hacer en estos casos. ¿Qué dijo? ¿Genera qué? ¿Genera qué? Que no se le entendió. Genera un mayor estrés también en los familiares, en los que cuidan, porque los cuidadores de una manera u otra también tienen miedo de que su ser querido se vaya, que su ser querido vaya a quedar mal. Entonces, esa persona que cuida también genera un estrés producto de la situación que está viviendo en ese momento. Por eso también es importante brindarle herramientas a los cuidadores, porque a veces no estamos pendientes del enfermo, pero no del cuidador. Y eso lo vemos mucho en la parte de la consulta. Entonces, por eso es ver al grupo familiar y brindarle herramientas para el manejo de estas situaciones. Y hay algo que es bien importante, eso no es genético, eso es aprendido. Uno aprende y desaprende, aprende nuevas conductas que le permitan manejar este entorno y una circunstancia nueva que no estábamos acostumbrados. Entonces, bien importante poder involucrarlos a todos. Ahí, tú decías al inicio del programa, que me llamó la atención, que a ti te tenían como el preso número 15. Aún con todos los cuidados, estar aislado, y qué bueno que tú tomaste otras actividades para hacer. Es así, estoy aislado, pero bueno,
voy a crear este programa, voy a hacer esto. Le empezaste a dar un sentido a tu vida, pero hay muchas personas que no tienen esa fortaleza emocional para manejarlo y entonces el encierro fue el caos y se generaron inclusive ideas suicidas y eso nos llegaba a la consulta en muchas instancias. Quiero que sepan que Delis es también miembro de Psicólogos Sin Fronteras. Así es. Voy a hacer una pregunta así de pueblo. Señora, ¿el COVID se acabó o sigue rondando la esquina? Bueno, aquí en Venezuela todavía hay reporte de 4, 5, 6, 7 casos diarios. O sea, no está en cero. Yo creo que para decir que aquí se acabó, mínimamente debería pasar por lo menos una semana sin ningún contagio. Claro, que tengamos pandemia como tal, o sea, un número exagerado de contagios diarios, no lo tenemos, pero sigue existiendo y circulando el COVID, creo que va a seguir circulando muchos años más. Aquí nos dice uno de los seguidores que dice, en la pandemia, mi ejemplo lo utilicé para leer, estudiar, ajá, y sacar una maestría. Bravo. Excelente. Mira, yo empecé a estudiar inglés, francés, hice como 3 cursos. Yo creo que, bueno, cada quien lo vivió y el que pudo vivirlo así, hay que felicitarlo y darle su justo merecimiento, pero también el que logró salir con muchas dificultades también hay que felicitarlo porque, bueno, hubo personas que lo vivieron diferente, de verdad que sí, sobre todo depende de las diferencias individuales. Mira, doctora, yo soy una adversidad en una oportunidad. Y exacto. Es esto lo que hemos tenido que aprender a manejar, convertir adversidades en oportunidades. Esta situación, como el ejemplo que decía nuestro participante, ¿verdad? Bueno, que leía, buscaba, oía música, tú te pusiste a estudiar idioma, no sé cuántos cursos vía online logramos hacer también en pandemia, pero no todo el mundo tiene esa fortaleza. Sí, no todo el mundo tiene esas herramientas. Por eso es tan importante poder compactar en esto. Y poder... Yo soy anti la palabrita esta, que me parece una disciplinada, la palabrita del estrés. Nunca me ha gustado esa palabra. Ni la practico, ni la digo, ni se me ha pegado. Porque yo, cuando era más joven, era angustia, nervios, desesperación. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Okay? Eso es, creo que es lo que significa esa palabrita que la han puesto tan de moda. Yo pienso que el cuidador, volviendo al tema del cuidador, porque a mí de repente se me erizaba el cuerpo cuando la gente escuchaba. Le digo, aquí el periodismo es bastante amarillista. No sé si igual en Venezuela, pero aquí es candela pura, ¿no? Entonces, cuando te decían, pagas, porque pasaban a la gente entrevistándolo en los hospitales, su familia, no, mi marido entró con una enfermedad y se murió y nunca lo vi ni me puede pedir de él. Eso es terrible. Claro. Y las cosas como eso, entonces yo no pensaba en esto, yo decía, ¿y ahora qué hace esta pobre gente? El sufrimiento que le queda, eso, el dolor, la impotencia, porque como usted bien lo dijo hace rato, ni siquiera te daban el chance de enterrar a tu amigo, a tu familiar. No. Eso para mí es terrible y eso es como dice, a mí todavía eso creo que hay mucha secuela, hay de ese síndrome de la tiniebla que estamos hablando hoy aquí, debe estar por ahí haciendo estragos, ¿sabes? Dios no lo quiera. Y fíjate que nosotros vemos con preocupación, y lo vemos en la consulta, cómo se ha generado una pandemia en paralelo. Y otra pandemia es la ansiedad y la depresión. Eso lo vemos con cada día más exacerbado, muchas distancias. En la consulta privada, por lo menos lo vemos. Te acuden más pacientes con ansiedad, con depresión,
y con una gran incertidumbre también, ¿no? Entonces, todo eso lo tenemos que ir viendo, ir viendo. Ahora, lo que sí pienso que es importante de retomar es que ante alguno de estos síntomas, primero no etiquetar, porque es muy fácil etiquetar, tú lo que tienes es niebla mental. No, no, no. Tú lo que tienes, no, no. Sino recuerden que es la sumatoria de todos estos síntomas, que es lo que podemos hacer. Buscar ayuda profesional, buscar, no se pongan a jugar a ser aprendiz de brujo, porque aquí hay mucha gente que le encanta jugar aprendiz de brujo. Búsquese profesionales que estén certificados, gente que esté bien preparada, para que le puedan dar una buena información y puedan salir airosos de la adversidad ante la cual están siendo sometidos. Doctora, doctora Exacto. invitada, doctora invitada, cuando, cuando le llega un paciente a usted, ¿qué es lo primero que usted capta para pensar que tiene el síndrome de la tiniebla? De la neblina. Fíjate, para pensar que, sí, pero para pensar que alguien pueda estar teniendo niebla mental, primero hay que explorar los antecedentes personales y familiares de esta persona, de este ser humano que está al frente, o sea, verlo como alguien integral, ¿sabes? No es un número, no es una historia clínica, es una persona. Esta persona y la queja que te trae, o sea, escucharlo. Si la persona te dice, a mí lo que me está pasando es que se me están olvidando más las cosas, a mí lo que me está pasando es que ya no tengo la misma memoria que tenía, eso hay que tomarlo en cuenta. Y no pensar de entrada, sabiendo que venimos saliendo de una pandemia, no pensar de entrada que es algo emocional, sino pensar que realmente puede existir algo allí de base que esté generando eso. Entonces, escuchar a la persona, al síntoma que trae la persona o al conjunto de síntomas, registrarlos y establecer una evaluación apropiada para esa persona. O sea, no existe algo así como que una evaluación generalizada, que a todo el mundo se le va a hacer de la misma manera, ¿no? Cada persona requiere un estudio específico. Entonces, establecer, bueno, a esta persona se le va a hacer este protocolo de evaluación y si resulta que realmente está pasando por un síndrome de ejecutivo, ¿cómo lo podemos ayudar? Y establecer también un plan de rehabilitación específico para esa persona. ¿Okay? Hay que evaluar si existen antecedentes en su familia de enfermedades mentales que pudieran justificar lo que le está sucediendo. Si usted viene de una familia donde existen, por ejemplo, es frecuente que las personas tengan la enfermedad de Alzheimer, entonces hay que pensar si esta persona pudiera tener lo que ahora se conoce como el gen, ¿verdad? Y habría que evaluarlo y referirlo para que lo evalúe un neurólogo, ¿ok? Habría que pensar también si existen otros antecedentes. Esta persona, qué sé yo, tuvo un accidente y se golpeó la cabeza. Entonces usted dice, bueno, puede ser que esté teniendo un síndrome de ejecutivo, pero porque tuvo un traumatismo. O sea, se golpeó la cabeza, tuvo un traumatismo y eso tiene una secuela ahí. Es también importante saber que muchas de las cosas que nosotros podemos diagnosticar como psicólogos son complementarias a las otras evaluaciones que hacen otros especialistas como los neurólogos. Porque a veces ellos en imágenes no pueden observar lo que te está diciendo el paciente. El paciente dice, tengo un problema en memoria y se le hace de repente una resonancia y ahí no se ve ningún cambio en el cerebro y dice, aquí no está pasando nada. Por eso en las etapas iniciales de la demencia, no se ve no hay cambios estructurales en el cerebro, entonces lo que se evidencia son cambios funcionales. Entonces, en las etapas iniciales, una persona capacitada como neuropsicólogo puede ser muy útil ir a una consulta de psicología o alguien que te evalúe y dice, oye, aquí está pasando algo, y hay todas las posibilidades de que esta persona pueda desarrollar demencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un plan de estimulación, ¿verdad? Y el plan no es de rehabilitación, sino ha perdido funciones, sino de estimulación para favorecer esa reserva cognitiva
y que su cerebro, porque nuestro cerebro tiene capacidad de curarse, de protegerse, para que ese cerebro potenciar todas esas capacidades de recuperación y evitar o frenar lo que más se pueda la aparición de síntomas graves. Entonces, dilatar en el tiempo el inicio de una enfermedad más grave. No, a lo mejor no la vamos a evitar por completo, pero sí vamos a ganarle a la persona 5, 6, 7, 8 años de salud mental, que creo que son bastantes y son buenos. Esperemos que en Sí, algún momento la ciencia avance tanto como para que exista la erradicación también definitiva de una enfermedad como la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo. ¿Ok? Pero mientras tanto, podemos hacer cosas para evitar la aparición temprana. No es lo mismo que alguien sufra de Alzheimer de manera avanzada a los 45 años a que le aparezca a los 60. ¿Sabes? Son años de diferencia en la que esta persona puede ser útil a su familia, disfrutar su sí. vida y hacer cosas. Eso lo permite la ciencia en este momento. ¿Con qué? Ahora, Con atención doctora, temprana. si usted, y perdone que no deje hablar a la doctora Silvia, pero es que la doctora Silvia me tiene encandilado con un anillo que tiene en la mano, que es impresionante eso que tiene en la mano. Mire eso, aquello es impresionante. Mire, doctora, ya usted, vamos a poner, yo soy su paciente, me analizó, llegó a la conclusión de que tengo el síndrome de la tiniebla. Ujú. ¿Cómo comienza usted mi recuperación? Ok, si usted tiene un problema de memoria, se hace un plan de tratamiento para su problema de memoria. Existen distintos protocolos para memoria. Por ejemplo, si es memoria de trabajo, corto plazo, si hay problemas, por ejemplo, de lenguaje asociado. Entonces existen manuales, protocolos, existen ejercicios. Eso se va a concatenar con intervenciones en otras áreas de su vida. Por ejemplo, intervenciones nutricionales, se va a concatenar con intervenciones lo que tiene que ver con la actividad física, ¿ok? Mantener su salud física al tope. Por ejemplo, si usted además de eso es diabético, pues usted tiene que controlar la diabetes, porque eso también perjudica a su cerebro. Entonces, la intervención es integral. Lo que podemos hacer nosotros desde nuestros propios ejercicios como psicólogos, es decir, bueno, mira, usted vamos a hacer estas actividades para fortalecer su memoria, vamos a dedicar tanto tiempo durante todos los días. Generalmente los protocolos son de ejecución, usted va a su supervisión una vez a la semana, pero todos los días usted tiene que hacer en su casa alguna actividad que puede ser de 30 minutos a 1 hora para favorecer su memoria. Y eso va desde tareas sencillas, por ejemplo, como que usted lea algo y usted pueda recordar de ese algo cosas específicas que yo le voy a preguntar. Entonces, ¿cómo se llamaba el niñito del cuento que usted leyó? ¿De qué color era la camisa? O de repente podemos trabajar con recordar textos o trabajar recordando imágenes. Yo le voy a mostrar a usted tarjetas donde existen distintas cosas y usted tiene que tratar de fijar información en su cabeza, ¿verdad? Nosotros vamos a determinar cuánta información usted puede retener y con esa base nosotros vamos a ir mejorando esa capacidad. Entonces usted, por ejemplo, tiene que recordar de qué color era el suéter de la persona que estaba a la izquierda. O tiene que recordar de qué color era el cabello de la persona que estaba a la derecha. O sea, y ya usted va a ir ayudando a su cerebro a que funcione mejor. Vamos desde tareas más básicas, dependiendo de cómo se le va, qué resultados obtuvo usted, hasta cada vez hacer tareas más complejas, más complejas, más complejas, más complejas, y vamos haciendo un andamiaje. ¿Sabe? Andamiaje es que usted monta su conocimiento sobre un escalón anterior. Va subiendo una escalerita, va subiendo una escalerita. Muy Allá bien, algo doctora, que muy bien. quería comentarte, Lino, para todos, y es el hecho de que no hay una receta para todos. Aquí no hay una cápsula para todos. Aquí hay diferencias individuales. Cada Muy, paciente hay que hacerle la evaluación. Lo que le sirve a un paciente no le sirve al otro paciente. Entonces, por eso es importante una evaluación individual para poder buscar hacerle el traje hecho a su medida, ¿ok? Aquí no hay trajes comunes para todo el mundo se pone esa misma talla, no, porque hay unos más gorditos, hay unos más flaquitos, hay unos más altos, hay unos más bajitos, no. Entonces hay que buscar hacer la evaluación personalizada. Por eso, buscar la ayuda
y buscar la ayuda profesional es fundamental. Qué maravilla, qué maravilla. Y hay que hacer un inciso para decir, señores, el hecho de que uno vaya a un psicólogo no significa que estamos locos, que es lo que más también se dice aquí en el pueblo. Yo no voy a ser psicólogo si no estoy loco, pero parece mentira. Miren, todo este análisis que estamos presentando esta noche, que es sensacional por las dos. O sea, yo he aprendido una cantidad de convivencia, y estoy como Pepito preguntó, porque a mí me gusta saber, ¿entiendes? Y bueno, aquí tengo una enseñanza, si alguien tiene esto, pues hay un tratamiento para la depresión, hay un tratamiento para la amnesia, lo que está olvidando las cosas, y siempre tienen una solución, y lo más importante es que no le están atiborrando de pastillas ni nada de medicamentos raros, sino con su propia conciencia, con su propia mente, con su propio sentimiento, ¿no? Así lo entiendo yo. Ujú. Y es también cómo nosotros buscamos acompañar o aliviar el sufrimiento de las personas o ayudar a las personas a curarse de lo que están viviendo